Entrevista el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña una personalidad internacional, el doctor Javier del Rey Morató. Él es doctor en Ciencias de la Información, ha sido profesor en varias universidades españolas y en América Latina, universidades importantes. Es autor de más de una veintena de libros, pero además ha escrito novelas y ha escrito obras de teatro. Así es. Así que ya ustedes, pero es un experto en ciencias de la información, en política, en campañas políticas. Está en República Dominicana, invitado por Funglode, y nosotros tenemos el privilegio de contar con su participación. Buenos días, doctor. Un placer. Buenos días. Don Javier, bienvenido a Telematutino 11 y a República Dominicana. Bien hallado. Doctor, me llama la atención el título de su conferencia, la que dictó aquí, la que va a dictar, atención, Santiago de los Caballeros mañana. Campaña electoral y la teoría lúdica de la comunicación política. Lúdica es juego, es diversión, es... Entonces, bueno, ¿cómo se combina eso con la seriedad de la comunicación política? Se combina bien. Se combina. Se combina bien. Sí, yo diseñé, yo creo que la primera vez que publiqué el libro que se llamaba Los Juegos de los Políticos fue en 1997. Los Juegos de los Políticos. Los Juegos de los Políticos. Y luego lo publiqué con otro título, ya va por la tercera edición, Comunicación Política, Internet y Campañas Electorales, libro que le regalé al presidente y que me lo agradeció mucho. Y allí planteé una teoría lúdica, le llamé, porque parto de la base de que todas, si bien todas las campañas electorales en todos los países son distintas, cada una es distinta, ¿no?, a la otra, todas son iguales. Son distintas en cuanto a los mensajes individuales que se emiten, ¿no?, pero son iguales en el sentido de que los mensajes que emiten son susceptibles de ser analizados de unas ciertas formas invariables y preexistentes, que son como grandes categorías o grandes avenidas por las que circula el tráfico, en este caso no de coches, sino de palabras, ¿no?, entre los líderes, los candidatos y el auditorio, ¿no?, los electores. Hay juegos, los juegos de palabras, los juegos son de lenguaje. Yo tomo la expresión de un filósofo alemán, ¿no?, y me encuentro en su libro que habla de los juegos de lenguaje y leo y me dice, es un concepto de bordes difusos, borrosos. Y yo intenté ver qué podía hacer con los juegos y se me ocurrió aplicarlo a la política. Y veo que hay una serie de juegos que se repiten en todas las campañas electorales. La campaña electoral arranca, todas las campañas, con la ceremonia de las encuestas, que definen el campo de la competencia, ¿no? Y de alguna manera el referente oculto de muchos de los mensajes que se emiten son las encuestas. ¿Siguen siendo importantes y determinantes en una campaña política? Fundamentales, porque te describen cuál es el campo de la competencia. No es una carrera de caballos, sino uno que está aquí y otro por aquí, ¿verdad? En las encuestas, cada uno, y las encuestas ya están prefigurando cuáles van a ser los términos de la campaña, los juegos, ¿no? El juego del envite, el juego, es decir, que se moje. El segundo en las encuestas suele decir que se moje en esto, en aquello, que se moje. Un debate con Trump, tres debates en televisión, empezó diciendo, ¿no?, exigiendo. ¿Y los debates? ¿Qué importancia usted le ve a las campañas políticas? Los teóricos que han estudiado las campañas electorales no le dan mucha relevancia a los debates, no tienen excesiva influencia, a no ser que ocurra una hecatombe, a no ser que uno de los dos caiga. Como Biden. Como le pasó a Biden, ¿no?, que fue muerte súbita, muerte política, muerte súbita. Vimos que no había candidato, ¿no? El contexto principal, una de las cuestiones de la moderna retórica en la que yo me baso, basada en un autor que se llama Perelman, dice que el principal contexto de la argumentación es el argumentador. Es el argumentador. No es el tema, no es el argumento. El sujeto. Es el sujeto, es el argumentador. Un buen argumentador tiene la mitad del camino hecho para llegar a la presidencia en cualquier república o monarquía. Felipe González encajaba en esa definición. Felipe González era el mejor actor de la comedia nacional. No es una crítica, es un elogio. Claro. Es un elogio. Un discurso increíble. El triunfo político hoy no se consigue con los fusiles, sino con las palabras, ¿no? Y Felipe González era un mago. Felipe González gobernó casi 14 años con la palabra izquierda, pero la izquierda nunca gobernó. Hizo bueno aquello que se dice que el poder es un violín, ¿no?, que se coge con la izquierda y se toca con la derecha, ¿no?
Felipe González impulsó políticas, tanto la política internacional, el ingreso en la OTAN, la política económica, la misma que el Partido Popular, que entonces se llamaba Alianza Popular. Pero tuvo esa magia, yo hablo de palabras mágicas, porque parto de la filosofía del lenguaje, que ve en el lenguaje no solo un recurso para describir la realidad, esto es obvio, ¿no? No, un recurso para actuar sobre la realidad modificándola. Es decir, hay una nueva concepción del lenguaje que no destaca la función descriptiva, como dije antes, sino la función creativa, generativa de realidad. El lenguaje funda realidad, crea realidad. Hay palabras que modifican la estructura de la realidad. Cada sociedad tiene sus palabras mágicas. En Argentina, durante casi 80 años, han sido el léxico del peronismo. El léxico del peronismo no te podía salir de ahí, era el pensamiento hegemónico, si se le puede llamar pensamiento, con perdón, ¿no? Yo creo, suelo recordar esa frase de George Orwell, en la novela 1984, dice: el número de palabras cada vez será menor y el radio de acción de la conciencia será más pequeño. Qué profético, ¿eh? Él se refería a la Rusia de Stalin, la describe maravillosamente bien, pero es que la democracia es diferente. A ver, pero esto se aplica a la democracia. O sea, el lenguaje preexistía, cuando nosotros nacimos ya existía, ¿no? Y no sabemos, no nos damos cuenta de que prácticamente vivimos en grandes edificios de palabras. Tenemos ahí la de la religión, con todas las respuestas, todas las preguntas y las respuestas pertinentes, ¿no? Unos criterios de verdad, falsedad muy claros, ¿no? El dogma, tal. Tenemos el edificio esto nos viene de Israel, ¿no? De Jerusalén. Tenemos el edificio del derecho, que nos legó Roma. Tenemos enormes edificios construidos de lenguaje que piensan ya por nosotros. Hay un pensamiento instalado en la sociedad que es el pensamiento de nadie, pero que es el pensamiento de todos. Pongo un ejemplo. Para mí no hay nada, vamos a ver, no hay alternativas claras izquierda-derecha. Lo binario no sirve. Yo entiendo que solo existe en la vida. Estás vivo o muerto. No puedes estar medio muerto, medio vivo. Y, bueno, a veces sí. A veces sí, bueno. Tiene sentido el humor. Me gusta, yo también lo tengo. Bueno, pero la realidad no es binaria. No es izquierda aquí y derecha aquí. Pero ese pensamiento está instalado en la sociedad y le obliga a uno a tener una alternativa binaria. La realidad es compleja. Como decía Ortega y Gasset, el que es de izquierda y solo de izquierda, de derechas, solo de derechas, padece hemiplegia intelectual. La realidad es compleja. Y hay un continuo entre igual que hablar de blancos y negros, hablando de razas, ¿no? Yo no me lo creo. No existen los negros porque no existen los blancos. Un día en clase en la Complutense que había una bellísima chica sentada por allí, bellísima, muy, muy oscura, con unos ojos brillantes, era adorable, bellísima. Y no recuerdo la intervención de algún estudiante, el detalle no lo recuerdo, pero yo sé que me permites los papeles, porque eso mismo hice con la española, la alumna española que estaba en primera fila, le pedí los papeles. ¿Vosotros creéis que existen los blancos? Yo soy blanco. Yo soy, no sé, marrón, ¿no? Marrón. Crema, café con leche. No lo sé, no sé muy bien de qué color soy. Y hay un continuo desde el más claro, que será quizás un sueco o un inglés, hasta el más oscuro, ¿no? Pero tú estableces esa dicotomía aquí, blancos, negros, y has creado un edificio que te obliga a pensar en esos términos. Y las consecuencias son terribles. Son terribles. Me da igual que sean blancos, negros o nosotros los alemanes arios, tú que eres judío. Es terrible. Te han quitado la germanidad porque todos los filósofos de la escuela de Frankfurt, que eran judíos, tuvieron que salir corriendo. Walter Benjamin llegó a España, pero en la frontera, como vio que las tropas de Franco le iban a entregar a los alemanes, se tomó una pastillita y se suicidó allí. Otros como Adorno, que es un gran filósofo, yo me baso mucho en él, consiguió salir. Habermas Jürgen Habermas pertenece a la segunda época de la escuela de Frankfurt, judío, tal. O sea, el uso del lenguaje es peligroso. Legitima, entre comillas, acciones truculentas. El lenguaje sirve para modificar la realidad, a veces en términos perversos, ¿no? ¿Cómo es que sirve para?
modificar la realidad, actuar sobre la realidad. Hay palabras mágicas que te permiten actuar sobre la realidad. Me dicen empresarios que a veces problemas de la empresa, no sé cuáles, se modifican cambiando el léxico en el que se describen. Pero ocurre lo mismo en la sociedad. Ocurre lo mismo en la sociedad. A mí me gusta esa categoría de redescripción. Richard Rorty, filósofo pragmatista norteamericano, la eleva pues eso a categoría filosófica. Dice que cuando bueno, el léxico es mío, pero la idea es de él, cuando a las sombras de la pirámide de Egipto un grupo de ciudadanos se levanta y pronuncia 3 palabras, imaginemos que son 3 palabras. Nosotros los hebreos han ejecutado una redescripción del grupo social destinada a influir en el mundo hasta el día de hoy. Gaza, Israel. Sí. ¿Sí? Cuando en 1789 unos ciudadanos se levantan y dicen, súbditos, no, nosotros somos ciudadanos. Soberano, soberano soy yo, que soy el pueblo. A usted le cortamos la cabeza. El poder suyo viene de Dios. Los Borbones eran de origen divino, ¿no? El Borbón que estuvo aquí, pues pertenece a esa familia, ¿no? El rey Felipe, ¿no? Felipe VI. Y esa redescripción que ejecuta el pueblo cambia la historia universal. Cambia la historia universal. Nosotros somos los titulares del poder. Usted está en ejercicio. Porque se lo hemos concedido. Se lo concederemos, además por un tiempo determinado. La gran novedad de la democracia es que instaura una forma de acceder al poder que no es cualquiera, está regulada. Unos tiempos y la forma de abandonar el poder, tan importante como la llegada, o más. De esto el señor Maduro no sabe nada. Con su permiso, Sí, profesor. lo tiene. Vamos a una hora de pausa. Sí. Esto está interesantísimo. Tenemos varios temas todavía con el doctor Javier del Rey Morató. Esta mañana nos honra con su participación en Telematutino 11 el doctor Javier del Rey Morató, experto en ciencias de la información, comunicación política, campañas electorales, también ha escrito novelas, obras de teatro, ha sido académico de prestigiosas universidades y nos visita en la República Dominicana impartiendo 2 importantes conferencias. Hemos hablado un poco, un marco vamos a decir que teórico, pero yo no quisiera desaprovechar su participación en el programa hablando de las particularidades que tiene el mundo actual en cuanto a lo que está ocurriendo en Venezuela, en las elecciones en los Estados Unidos, cómo usted nos ve en América Latina, cómo se hacen esas campañas y los presidentes que tenemos, y las diferencias que pueden haber con relación a otras partes del mundo. ¿A qué conclusión usted llega? ¿A qué conclusión llego? En relación con América Latina, llego a una conclusión no muy afortunada o no muy optimista, ¿no? Coincidimos. Coincidimos. Sí, suelo recordar una frase de Alexis de Tocqueville, su famoso libro, La democracia en América, ¿no? Que parece escrito ahora, ¿no? Dice que América Latina no soporta la democracia. Lo escribe, no sé exactamente si en 1835, 36, creo que fueron las fechas de su viaje, no lo recuerdo exactamente, pero pienso no en un periodo tan extenso como el que abarca desde la escritura hasta ahora, sino desde 1945, que es como más o menos cuando empieza la democracia tal como la conocemos. El resultado en América Latina no es muy optimista, ¿no? Da la impresión de que no consigue arraigar la democracia en América Latina. Es decir, no se solidifica. Después de que salimos de dictadores y que se abrió paso a la democracia, como que el ADN nos traiciona o el subconsciente y queremos volver atrás. Yo no sé si es el ADN. Octavio Paz, a que tuve el gusto de conocer en el castillo de Chapultepec hace unos años, decía que los latinoamericanos, yo también pertenezco a la orilla americana y a la española, las dos están en mi vida, que los latinoamericanos somos hijos de la contrarreforma, ¿no? Claro, que es tanto como decir los americanos del norte, bueno, México también es América del Norte, los estadounidenses, mejor dicho, son hijos de la reforma, ¿no? Es una atmósfera cultural distinta. Cuando llega la independencia en Estados Unidos, las iglesias, la religión, los distintos grupos cristianos forman parte
de la independencia. Forman parte de la modernidad americana, no se oponen a ella. Mientras que en América Latina ocurre todo lo contrario. La Iglesia es tan importante, la Iglesia es lo más importante del Imperio Español, yo creo, en América. Es fundamental. Y cuando cae el imperio, bueno, cae la corona, pero las instituciones fundamentales del imperio siguen funcionando. Son la lengua, son la religión, y hay una tercera institución, nunca se me había ocurrido darle el nombre de institución, es una metáfora, ¿no? Pero recupero la reflexión y encuentro la palabra estos días caminando por esta ciudad bellísima que es Santo Domingo. El mestizaje. Yo no divido el periodo en 300 años y 200, son 500 años. Y una de las grandes invenciones de la América española y portuguesa es el mestizaje. El mestizaje. Los norteamericanos no se mezclaron. Ahí hubo genocidio, pero genocidio hasta 1920. Hasta 1920. Pero se inventaron ellos, para defenderse quizás del genocidio que perpetraban, la leyenda negra de la colonización americana, ¿no? Bueno, pero a lo que íbamos, perdón, la democracia, ¿no? Yo creo que he sido profesor no solo en la Complutense, sino en un sitio de mucho prestigio que es la Fundación Ortega y Gasset. Allí he tenido alumnos brillantes. Uno de ellos, Pedro Cateriano, cuando regresa a su país, Perú, es ministro de Defensa, ministro de Justicia y luego primer ministro. Con Ollanta Humala, fue 2 veces primer ministro. Y él, viendo la situación del Perú, me decía, difícil construir una democracia sin demócratas. ¿Cómo construir una democracia cuando no hay cultura democrática? Es que no la hay. Yo conozco Bolivia, no la hay. Entonces no hay cultura democrática en América Latina realmente. América Latina hay que ver país por país. No la hay en Perú, no la hay en Bolivia. No sé si hablar de Venezuela. No es el peor ejemplo. No sé si... Bueno, pero sí puedes decir en Venezuela, Guatemala, Ecuador, Salvador. Sí, sí, sí. Y el tema no es reciente. Yo asistí, yo recuerdo haber estado en casa de Moisés Naím, que fue ministro de Planeamiento y Presupuesto de CAP, como le llamaban los periódicos, Carlos Andrés Pérez, o sea, hace años, y ya había una inestabilidad brutal. Es decir, no era una democracia, era una democracia formal, pero de mínimos, ¿no? No hay una cultura política democrática arraigada. No la hay en México. No la hay en México. El PRI ha dejado una huella profunda. El PRI o el virreinato, no lo sé, ha dejado una huella profunda. Sí, más de 70 años corrido y, claro. Y luego lo que... Y AMLO no ha marcado la diferencia. Hizo una reforma constitucional ahí terrible, que los jueces van a ser electos por votación. Sí. Pero no quisiéramos dejar de tratar el caso de los Estados Unidos, que es la democracia ejemplar, que es el país de las grandes realizaciones, el país más innovador. El referente. Exactamente. Entonces uno se pregunta, Kamala y Trump. Qué tremenda elección. ¿Y qué usted opina de la campaña política que se ha desarrollado? Bueno, la estoy observando, ahora con dificultades, porque tengo que atender las urgencias que me impone una agenda compleja, ¿no? Cargada de acontecimientos, entrevistas. Bueno. No sé si os suena el nombre de una diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo. Decía, cuando eran Biden y Trump, decía, Estados Unidos está entre la senectud y el delito. Bueno, ay Dios. La senectud cambió, bueno. Sí, exacto, porque ese es el antecedente, claro, está ahí, hay que mencionar. Sí, Trump tiene su edad, ahora el problema lo tiene Trump, el de ser mayor, ¿no? Y surge Kamala Harris, una ilustre desconocida, a la que hemos conocido en el debate que acaba de producirse en Estados Unidos. Es una gran novedad. Y la novedad del debate es que no salió desplumada. No fue derrotada, ni mucho menos. Las encuestas dicen que ganó, pero yo creo que ganó cada uno para su parroquia. Los dos estuvieron muy bien para su parroquia, cada uno para su parroquia, ¿verdad? Pero yo creo que se comportó mejor que Trump. Trump probablemente fue su mejor debate, lo hizo bien. Él, se interpreta a sí mismo, sí, ¿no? Sí. Pero se controló más. Además un hueso duro de roer, no es conmovible, no se mueve. Sí, pero se comportó de aquellas maneras, ¿no? Yo advertí, hablando de comunicación no verbal, advertí que durante todo el debate ella me estaba mirando a mí. Él jamás.
él hablaba a los periodistas, con la mirada baja, hablando a los periodistas que le entrevistaban, ¿no? Se equivocó, siguió siendo Trump, ¿no? Ella estuvo muy bien. El lenguaje gestual de ella fue mejor. Fantástico, y con una sonrisa, y cómo lo miraba así, sí, como es que... No diría de desprecio, como diciendo, a ver qué se le ocurre a este loco ahora, ¿no? ¿Verdad? Estuvo muy bien. La vamos conociendo, y yo creo que es un producto vendible, pero claro, yo no me puedo poner en la piel de los norteamericanos, sobre todo los norteamericanos del centro, que quizás son los que pueden ejecutar lo que llamamos el movimiento del voto de un lado al otro, ¿no? No sé si ser mujer, jefa de las Fuerzas Armadas, no sé si eso es asumible todavía, y tampoco sé si su color le ayuda, pero sí me gustó que no hablara ni de la raza, ni del color de la piel, ni de sus antepasados, ni de su condición de mujer. O sea, ¿para qué seguir hablando de género? Eso cansa. Es obvio que es una mujer. Es obvio que es una mujer. Y tiene todos los atributos propios de la mujer, un encanto del que usted y yo carecemos, ¿no? Lo cual es una obviedad, ¿no? No hay más que ver, ¿no? Le sobra. Le sobra, ¿no? Tiene esa cosa. Ahora, ¿está preparado el pueblo norteamericano? No lo estuvo con Clinton, para tener con la señora Clinton. Con Hillary. Hillary Clinton. Sí. Para tener, pues eso no lo sabemos, ¿no? No sé si llegará a los 272, creo, votos de los colegios electorales, porque claro, el voto popular es una cosa y otra cosa son los colegios electorales. Profesor, pero da la impresión que la democracia está en retroceso, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial. Bueno, porque si, por ejemplo, China, que va en ascenso, se convierte en la potencia hegemónica, eso es una dictadura. Rusia es una dictadura. Y vemos cómo los hombres fuertes y autoritarios cada vez más ganan elecciones. Sí. Y lo grave no solo es eso. Lo grave es que en Estados Unidos hace unos 4 años se produjo un movimiento muy venezolano. Este señor parecía Maduro, negando el resultado de las elecciones, pero ¿dónde se vio? En Estados Unidos, ¿no? Y incitando a la toma del Congreso. ¿Eso qué es? Este señor es una especie de Maduro con pelo rubio, ¿no? Es un peligro público para la democracia. Doctor, y en el caso de El Salvador, Nayib Bukele, Milei en Argentina, Boris en Chile, ¿qué opinión le merecen estos personajes convertidos ya en presidentes? Boric... Por sus personalidades, digo. Boric es un primerizo, yo creo que está intentando aprobar las primeras asignaturas del curso. Creo que hizo el ridículo muchas veces, con el protocolo y con el lenguaje, pero hay que decir a su favor que fue uno de los que, igual que el presidente Fernández, cuando estuvo en Caracas, que incitó al gobierno de Venezuela, del señor Maduro, a que publique todos los documentos, todas las actas, ¿no? O sea, pues, Boric estuvo bien ahí, siendo de izquierdas, podría haberse solidarizado con el presidente Maduro y no lo hizo. Bien. Milei, no sé qué pensar. ¿Qué decir? No, me sorprendió muchísimo porque en la campaña... ¿Le sorprendió que ganara? ¿Le sorprendió que ganara? Sí, porque utilizó un lenguaje y planteó unas promesas totalmente ajenas a la cultura argentina de 1946, que está atrapada en un léxico muy exiguo, que es el del peronismo, ¿no? No sé si pensamiento dominante o la hegemonía, el léxico que funcionó, ¿no? Y le votaron. Entonces, ¿yo cómo lo interpreto? Bueno, yo creo que es el voto de los desesperados. Castigo, ¿no? Desesperados de estar esperando una y otra vez que la Argentina vuelva a ser lo que fue, ¿no? Cuando empezó el siglo XX, los países más ricos de la tierra eran Estados Unidos y Argentina, pero no en ese orden. Argentina y Estados Unidos. Y es un país donde hay hambre, donde hay miseria, donde hay inmigrantes, hay muchos en España, tan felices en España porque te parece una maravilla. Claro, al lado de Argentina, sin duda alguna, es una maravilla, ¿no? ¿Qué futuro tiene Milei? Yo no sé si terminará la legislatura. No sé, es difícil plantearse
plantarse frente al poder de los sindicatos peronistas. No sé qué conseguirán unos y otros. ¿Y Bukele? Bukele es un caso excepcional, porque en la política, en la democracia, hay que atender siempre a distintos valores, a muchos valores. Y la democracia muchas veces defrauda porque la atención que se presta a tal o cual valor, igualdad, libertad, tal, en fin, distribución, no es del 1 al 10, nunca puede ser 10. Vas dando lo que puedes, hasta 3. Tienes que compatibilizar lo que haces para no dejar descolgado alguno de los valores. Y este señor ha no optimizado, sino maximizado el valor quizás seguridad ciudadana, pero no ha defraudado otros valores sin los cuales la democracia queda gravemente averiada. Yo no me atrevo a apoyar una política como la de Bukele, ¿no? Ha conseguido sus objetivos. El país hay seguridad, puedes salir a la calle, volver a tu casa, pero eso es una democracia, eso es una democracia sana. Yo no lo sé. Pero si la gente prefiriera eso a una democracia, entonces no tener seguridad o no tener otras cosas. Pues tendrá eso, sí. No, hay que situarse en el país, hay que situarse en aquel país y quizá lo comprendes. A mí no me gusta, pero en fin, quizá desconozco el contexto suficientemente, no lo sé. Qué pena no tener más tiempo, porque con el doctor del Rey uno puede pasarse una mañana entera conversando y una tarde entera. De cualquier manera, le agradecemos muchísimo en todo lo que vale su participación riquísima. Santiagueros, aprovechen este plato fuerte para mañana en la conferencia. Y de nuevo, muchísimas gracias. Y gracias al doctor Leonel Fernández y Ania Valdés, que nos sirvió de enlace para que nosotros pudiéramos compartir y disfrutar de sus conocimientos y de su charla tan amena. El agradecido soy yo. Ha sido un lujo estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Nos vamos a comerciales. Nos queda la recta final del Telematutino 11.